lo está diciendo ayer mismo. Algunos de los organismos que habitualmente describen lo que pueda pasar con la Argentina dan cuenta de una profundización de la caída de la economía. Empezaron con diagnósticos del 2,8, pasaron al 3,2 y ahora hablan del 3,8, casi un 4% de retroceso de la economía argentina en el 2024. Eso en pobres, más pobres y cada vez más pobres. Ayer la UNICEF lo planteó, que 1 millón de chicos se van a dormir sin una de sus comidas. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Bueno, hay un poco de esto. Pero el gobierno dice que está funcionando, ¿verdad? Es muy difícil. Ayer se reunió el Consejo Económico y Social de la ciudad de Río Cuarto para dialogar con el obispo, y entre los aspectos que abordó es el de la pobreza multidimensional. ¿De qué se trata y qué preocupación los guía? Voy a tomar contacto con la responsable, la titular del Consejo Económico y Social, Irma Ciani, a quien saludamos. Irma, buen día, ¿cómo le va? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Irma. Preocupado por la realidad, pero sabiendo que hay mucha gente que está haciendo cosas para tratar de morigerar el impacto de esa dura realidad. Entre ellos el Consejo Económico y Social. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué se reunieron con el obispo? Bueno, Guillermo, en la agenda del Consejo de este año estuvo reunirse con cada una de las instituciones que conforman el Consejo Económico y Social. Si bien tienen representantes o consejeros en este consejo, que son los que traen y llevan la voz del consejo y de las instituciones, bueno, nos tocó visitar al obispo y bueno, justamente teníamos el informe de pobreza multidimensional que ya habíamos dado a conocer al plenario del consejo el día viernes, y así que fuimos a conversar con el obispo de distintas situaciones que hacen a la función del consejo y le entregamos este informe de pobreza multidimensional. ¿Qué es la pobreza multidimensional y qué han medido en ese informe, Irma? Mira, Guillermo, la pobreza multidimensional se trata de lo siguiente, que nosotros no solo medimos y tenemos en cuenta los datos de la pobreza según el ingreso o por ingreso, sino que es un complemento de la medición de la pobreza basada en ingresos. Se toman otras variables y entonces se produce un dato, un indicador que tiene que ver con la pobreza por ingresos, pero también otras dimensiones como la vivienda, el lugar o hábitat donde está ubicada la vivienda, la salud, el empleo, la educación, y cuáles son las estrategias que asume cada hogar para hacer frente a esta pobreza multidimensional. Es decir, que no se es pobre por cobrar menos salario, por menos ingresos en lo familiar, sino también porque interactúan otras variables como el que recién te nombré. Y eso da como dato un indicador de pobreza multidimensional. ¿Y ustedes ya han medido bajo ese sistema la pobreza multidimensional en Río Cuarto? Sí, nosotros lo medimos y por eso los primeros que reciben este informe son los consejeros, y dentro de los consejeros hay representantes de cada uno de los bloques políticos y también del Ejecutivo Municipal. Y bueno, tomando los datos del primer trimestre del año, porque el segundo acaba de finalizar y se están hablando de datos, en el primer trimestre el dato de pobreza multidimensional arroja un indicador o un índice de 56,6%. Que eso se mide, es decir, cuando se toman las variables de la multidimensionalidad, esos datos suman
a este índice, a este indicador. Entonces, por eso nos da un 56,6%. Pero también... Irma, sí. Perdón, esto es enero, febrero, marzo, no está abril, mayo, junio incorporado ahí. Claro, no, nosotros ya estamos tabulando el indicador del segundo trimestre. Cuando uno hace estadísticas, cuando una institución hace estadísticas, siempre los datos tienen que ver con el periodo anterior. O sea, no son datos del momento, porque hay que ir tabulándolos. Así que cuando nosotros hablamos de pobreza multidimensional, quiere decir que además del índice de ingreso, por lo menos, ese dato tiene que contener en lo familiar dos indicadores que no están siendo cubiertos, que no tienen cobertura. Por ejemplo, si hay un índice de pobreza determinado, pero además esa familia tiene problemas de vivienda o problemas de educación, hay dos indicadores negativos, ahí ya se toma como que ese hogar está en situación de pobreza multidimensional. Está clarísimo que no solamente, que generalmente medimos pobreza por niveles de ingreso. Claro, ese es el tema, que el Consejo no hace eso. El Consejo, y además tiene un complemento, como te decía al principio, donde se toman otras variables, vivienda, educación, y se van sumando esos índices que nos dicen que esa familia no está en una situación de pobreza solo por ingresos, sino que interactúan otras variables. Si hay dos de esas variables que no tienen la cobertura adecuada, ya esa familia está en situación de pobreza multidimensional. Bueno, para el primer trimestre de este año, la pobreza multidimensional de Río Cuarto alcanzaba el 56,6% de la población. ¿Es así? Es decir, de 180.000 habitantes, el 56,6% en Río Cuarto son pobres. Sí. Pobres, y es interesante recalcarlo. El último, esa pobreza multidimensional tenía un indicador o un índice de 53%. Y nosotros tomamos la tasa de ingresos, la tasa de pobreza por ingresos únicamente para el primer trimestre del 24, teníamos el 45,8. En el último trimestre del 23 era del 32,8. Así que hay realmente una diferencia en eso muy importante. Sí, son 11 puntos más, digamos, entre la pobreza, claro, tomada por el indicador ingreso que la multidimensional. Sí. Por eso coinciden los datos los datos que produce el Coordinador Regional de Estadísticas que nosotros tenemos en este consejo, coinciden con muy poco margen de diferencia o de error, digamos, con la mayoría de los datos que se están conociendo. Los de ayer de la UNICEF fueron realmente tremendos, ¿no? Si lo medimos en la situación, sobre todo de la población más joven y los niños. Sí. En este caso. Pero bueno, estos indicadores realmente podemos llegar a encontrar muy poco margen de error porque se hacen tomando datos de la encuesta permanente de hogares, datos del INDEC con la encuesta permanente de hogares, pero también datos propios del Consejo Económico y Social que dan una mirada sobre la ciudad de Río Cuarto. Sí. Tirar datos sin tener en cuenta el contexto político, económico y social que se vive a nivel nacional. Lo que pasa es que cuando se hace una decantación, los municipios son los que se llevan la peor parte porque son los que están de cara a digamos, a los hogares, a la población. Entonces, hay que la única función que el Consejo tiene
es la de ser un colaborador del municipio, acercarle esos datos que ya se los hemos dado a su representante y que tengan más herramientas para ver qué políticas públicas se pueden desarrollar para aliviar la situación generada en un contexto más amplio. Sí. Haciendo una cuenta simple, multiplicando los 180.000 habitantes por el 56,6% que a usted les ha dado, Irma, habla de que hay 101.880 personas, es decir, 102.000 personas que viven en la pobreza en la ciudad de Río Cuarto en el primer trimestre del 2024. Es un número atronador. Sí, la verdad que nosotros no lo tomamos, en ese sentido no tomamos la cantidad de personas, pero ese 56% nos está diciendo eso justamente. Y sí, la situación, la recesión en la que estamos viviendo, en la que hemos entrado, y creo que es muy profunda y que puede llegar a profundizarse más, indudablemente pone a muchas familias de la ciudad en una situación de pobreza alarmante. Pero bueno, estuvimos hablando con el obispo, que tiene a Cáritas, la iglesia siempre ha colaborado y sostenido, digamos, tratado de sostener la situación de los hogares, pero bueno, también en ese sentido acumularon el impacto porque no está recibiendo Cáritas la ayuda que necesita para distribuir entre los hogares pobres de Río Cuarto. Así que esa es una de las tareas también de la gente de la iglesia que estaba presente, que trabaja con la pastoral social, el vicepresidente de Cáritas y integrantes de la pastoral social. ¿Y está llegando, Irma, desde la mirada de ustedes, está llegando esa ayuda? No, lo que nos dicen las instituciones que tienen que ver con la iglesia dicen que en este momento no están recibiendo esa ayuda, pero sí algunos consejeros, sobre todo gente de la sociedad rural y del CESI, hablaron de la responsabilidad que tenemos como comunidad, aquellas organizaciones que funcionan en la ciudad y que son parte de este consejo, de tomar la posta y también entrar a colaborar, que es una cuestión de conciencia, que no tenemos que esperar todo el Estado, sino que también las organizaciones, las instituciones de la ciudad pueden colaborar en ese sentido. Así que bueno, nosotros nos vinimos con esa idea de ver con las instituciones cómo podemos conversar, dialogar sobre este tema, y esta mesa de diálogo que es el Consejo, ¿qué podemos hacer? Ayer una de las instituciones que mide y analiza la realidad, la CELAC, el Centro de Estudios Latinoamericano de Geopolítica, no sé si lo leyó, para el mismo periodo que midieron ustedes, estableció, teniendo en cuenta solamente la variable de ingresos, y con la misma base de datos de ustedes, es decir, la encuesta permanente de hogares, la PH, que el 73,3% es el verdadero número de la pobreza en la Argentina. 3/4 partes de la sociedad argentina mal viven, pero aún seguimos hablando de un país de clase media. Apenas hay hogares argentinos que tengan ingresos cercanos a la media, y la media no está en la mitad de la distribución, sino desplazada hacia la derecha, como se puede advertir en el gráfico. Y el gráfico habla que existe un 68% por debajo de ese valor medio y un 32% por encima, con lo cual da este número que acabamos de mencionar. ¿Qué hizo la CELAC? Bueno, tomó el primer trimestre, como ustedes, el porcentaje de personas que según la cantidad de canastas básicas por adulto equivalente al ingreso CB1, a las que corresponde el ingreso total del hogar. Y según esto, ingresos altos tiene el 10,7% de la población, ingresos medios el 16% de la población, son casi pobres el 18,3% de la población,
y pobres el 55%. Es decir, que los números son muy parecidos a los que ustedes están estableciendo en esta pobreza multidimensional que miden, Irma. Sí, porque nosotros somos muy cuidadosos. Primero que nuestros datos tienen que ver exclusivamente con la ciudad de Río Cuarto, cosa que nunca se había hecho. Entonces, la creación de este centro coordinador de estadísticas viene a cubrir lo que no hace las demás organizaciones dedicadas a hacer estadísticas, que dan números globales y que por ahí, bueno, asustan, como estos que estás dando, y que tienen que ver con un contexto más amplio. Nosotros tenemos estos datos y son relevados en la ciudad de Río Cuarto, porque además de la EPH se toman otros datos de la EPRES, que es una encuesta que nosotros vamos haciendo cada 2 años, pero actualizando en forma permanente. Entonces, estos datos se corresponden con la ciudad de Río Cuarto. Y es la primera vez que esta ciudad tiene un centro o instituto que puede dar estos datos y que se corresponden con otras instituciones que a nivel nacional hacen este tipo de búsquedas. Así que, bueno, creemos que estamos en el camino haciendo un buen trabajo y que no está destinado a la crítica de determinadas políticas, sino a colaborar como consejo consultivo del Ejecutivo Municipal, a colaborar con estos datos para que cuando se hagan las políticas públicas se hagan teniendo en cuenta estos datos que se pueden completar con otros de otras instituciones, a lo mejor hasta con los de nivel provincial o nacional, pero esta es la realidad de Río Cuarto y bueno, la ponemos a disposición para que, porque a veces los esfuerzos que se hacen, si no están bien organizados, si bien administrados, no pueden dar el mismo resultado. En cambio, si nosotros podemos tener estos datos y respaldar una política pública con estos datos, quizás se actúe más rápido y se proceda mucho mejor y se distribuya mucho mejor la ayuda que se puede hacer. Irma Ciani, la presidenta del Consejo Económico y Social de Río Cuarto, dialoga con nosotros. Mayra. Sí, Irma, muy buenos días. En esto que recién mencionabas a la vivienda como uno de los factores de la pobreza multicausal, ¿tienen los porcentajes, los números de las personas o cómo se ha incrementado la situación de calle de las personas, teniendo en cuenta que por ahí ya no llegan a pagar un alquiler o son despojados de las viviendas donde están o empiezan a usurpar el terreno para poder armar sus viviendas? ¿Tienen algún número de que referencie eso? No, nosotros el número que tenemos es digamos, con respecto a las carencias de vivienda, pero teniendo en cuenta las viviendas tienen problemas de construcción o que no tienen baños o que son muy precarias u otras que a lo mejor no tanto, pero que siguen siendo un problema dentro del índice de la vivienda. Hay problemas de vivienda en un 56,4%. No tomamos el índice de personas que están en situación de calle. Eso no lo trabajamos. Pero sí, si nosotros tenemos en cuenta el hábitat, el lugar donde viven las personas, donde están ubicadas las viviendas, realmente hay un 2,3% que está en una situación súper precaria. Y también veía ahí en el informe de prensa que también se mencionaba la problemática de la adicción a los juegos, más que todo en jóvenes, como por ahí una salida a la crisis, el hecho de poder tener al menos dinero fácil para poder sostenerse en el día. Eso lo ven como, o sea, sumado a la problemática de las adicciones a las sustancias, se incrementa ahora la adicción al juego, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando en una encuesta en las instituciones educativas, teniendo en cuenta que la ludopatía se ha convertido en un flagelo y que en nuestra ciudad, siempre digo que es para Río Cuarto lo que nosotros estamos trabajando sin desconocer que hay contextos más amplios donde
la problemática es la misma. De hecho, en Córdoba se tomaron medidas muy fuertes hace 2 días, pero acá en Río Cuarto nosotros estamos haciendo ese estudio. También estamos colaborando con un bloque político que está trabajando para generar algún tipo de legislación que tienda a minimizar los efectos de la ludopatía. No tenemos indicadores porcentuales, pero sabemos que en las instituciones educativas los chicos a través de celular y debido a la gran publicidad que se hay de estos casinos online están haciendo apuestas. Y bueno, este es un tema tan serio. Hay familias que han creado sus cuestiones personales porque sus niños se han comprometido sumas importantes de dinero a través del juego. Los chicos lo toman como un juego más, ellos están acostumbrados a los juegos a través de la línea, pero el tema ahora de estos casinos online, de estas organizaciones de apuestas, ha interesado el sector. Yo te estoy hablando de niños entre 8 y 12 años y jóvenes hasta los 17 que están en el nivel secundario. Y bueno, esa es una gran preocupación de la Iglesia, por eso estuvimos hablando. Ellos están haciendo desde la Pastoral Social un informe muy completo al respecto. Y nosotros, cuando nos planteamos qué podríamos hacer, vamos a aprovechar de hacer esta encuesta para tener datos, y también vamos a proponer un conversatorio en la carpa auditorio de la Sociedad Rural, de la Expo Rural, un conversatorio donde vamos a invitar a profesionales de distintas, valga la redundancia, profesiones, psicólogos, psiquiatras, gente de la justicia, a los jóvenes que están organizados en la Unión de Educadores Secundarios, para hablar con todos, y lo que le hemos pedido es que traigan propuestas para después concluir un documento que tenga que ver con esto de resolver el problema de la ludopatía, que no lo vamos a resolver, pero seguramente vamos a poder acercar propuestas a todas las autoridades para que se trabaje sobre este tema, porque sumado a la pobreza estructural se suma este otro elemento, que no es desconocido, pero que ahora abarca a un sector de la ciudad muy complicado, que son los niños y los jóvenes. Irma, buen día. Recién, mencionaba esto, las acciones de trabajo mancomunado justamente con el gobierno y justamente con los concejales. Hace unos días se creó esto que el gobierno llamó Gabinete Social, pero sobre la mesa ¿se han puesto algunas ideas, algunas iniciativas justamente de proyectos de ley, de que pueden ingresar en los próximos días al legislativo justamente para intentar que esta pobreza multidimensional no siga creciendo? No, nosotros no hemos, si preguntas si el Consejo ha hecho algún anteproyecto de ordenanza, no. Recién acaban de ingresar al Consejo los nuevos representantes de cada uno de los bloques. Estamos conversando, pero ellos están, por supuesto, informados acerca de lo que el Consejo está proponiendo, porque en el plenario resolvemos entre todos lo que vamos a hacer, pero no hemos generado ningún anteproyecto de ordenanza respecto ni de la pobreza ni de la ludopatía. Sí estamos aportando, por ejemplo, datos de la pobreza y datos sobre el tema de ludopatía, y hay por lo menos un bloque que creo que es Primero Río Cuarto, está trabajando en un proyecto de ley. Muchísimas gracias, muy amable por este contacto. Ojalá que tomemos conciencia de la gravedad del momento. Pareciera que hay un sector todavía de la gobernanza que no tiene acabada magnitud del drama social que viven ya la mayoría de los argentinos. Gracias, Irma. No, gracias a vos, Guillermo. Muchísimas gracias. Y nos gustaría, de ser posible, contar con los números globales una vez que terminen la ronda de presentarlo a los miembros del Consejo, así que se lo agradeceríamos.
Bueno, cómo no, Guillermo, en estos días te envío. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Irma Ciani, la titular del Consejo Económico y Social, nos envía un oyente del programa, Víctor, una referencia que sale en el diario Marca de hoy, y algo que decíamos en el pase con Vanessa: ¿hasta cuándo soportará la población argentina su empobrecimiento? Sale en el diario Marca de España. El economista Niño Becerra se pregunta sobre la situación que vive el país sudamericano. La llegada al poder de Javier Milei está dejando muchas cosas positivas para la economía argentina, por lo que dicen algunos datos. Sin embargo, acaba de salir una información que es muy preocupante y que a expertos en economía les hace saltar las alarmas acerca de cómo se encuentra el país en estos momentos, y es que, según han publicado recientemente, la pobreza en Argentina crece y su número es exagerado. El 73,3% es el verdadero número de la pobreza. Niño Becerra, doctor en economía y catedrático, enlaza en uno de sus últimos posts en la red social X una noticia de una web argentina llamada página12.com.ar, en la que se informa sobre cómo está el país y su situación de pobreza después de 8 meses de nuevo gobierno. Según esta información, una de las principales conclusiones es que ya no existe una clase media como tal y la pobreza es mayoritaria en el país. De hecho, en esta información se analiza la encuesta permanente de hogares del primer trimestre del 2024, en el que se dice que el ingreso medio es poco representativo de cómo está la sociedad en el país, ya que apenas existen hogares en el Estado con ingresos que se aproximen a la media. El 68% está por debajo del valor y solo el 32% encima. Bueno, esta lectura, yo no sé de dónde saca. Ayer Donald Trump, o antes de ayer, cuando lo entrevistó Elon Musk, dijo también que había números positivos de la economía. Los números positivos de la economía son para un puñado de personas. Los ricos de siempre son cada vez más ricos. Las multinacionales, las empresas concentradas, esos están en mejor posición. La mayoría de la población está padeciendo esta circunstancia. ¿Por qué? ¿Por qué no se moviliza ni la protesta, ni la bronca? Bueno, creo que aquí en Río Cuarto hay un daño autoinfligido que hay gente que no se anima a asumirlo, ¿no? Le votó el 75% a Milei. Lamento, pero lo lamento tanto, pero tanto, haber tenido razón, porque no sirve de nada, y a mí y a todo nuestro grupo de trabajo y a nuestra gente y a la gente que queremos, a todos nos ha sumido en la pobreza. ¿Para qué? ¿De qué te sirve ir en un barco y decir nos vamos a hundir y tener razón? No, si te vas a hundir. Entonces lo lamento profundamente, pero se ha establecido mucho más rápido de lo que nosotros creíamos aquello que veíamos que iba a suceder, porque ya pasó en otros momentos de la historia. Lamentamos muchísimo, pero muchísimo haber tenido razón. Lo lamentamos, sinceramente. Así son las cosas.